Bueno, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de farmacología para enfermería. Nos encontramos en la clase número 2 de la unidad 1, así que estamos en los inicios del curso, ¿sí? Y vamos a hablar precisamente de la clasificación y regulación de los fármacos. Mi nombre es Miguel Ángel Peñarroche, soy el profesor que dicta el curso. Ahora les hago una consulta. ¿Pueden ver, visualizar el PowerPoint, el primer slide? Sí, profe. Vale, Sí, profe. perfecto, gracias. Así que bueno, como bien les había dicho en la parte introductoria, antes de empezar a grabar, estas primeros 4 clases todavía no entramos propiamente en lo que es la farmacología en sí, por lo menos en grupos farmacológicos, sino que vamos a estar trabajando sobre estas cuestiones que hacen a la farmacología, que no por ello son menos importantes, también son importantes, ¿sí? Clasificación y regulación de los fármacos. Bien, clasificación farmacológica, tenemos, ¿no? De utilidad terapéutica, hay una utilidad terapéutica y una clasificación terapéutica. Bien, la organización de la información farmacológica según la clasificación terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por un lado la utilidad terapéutica y por el otro lado la clasificación. Efectos sobre la coagulación sanguínea, sabemos que van a ser anticoagulantes. Después están los que producen disminución del nivel de colesterol, hipolipemiantes serían. Después están los que producen la disminución de la presión arterial, llamados antihipertensivos. Por el otro lado están la recuperación del ritmo cardíaco normal, antiarrítmicos, y tratamiento de la angina de pecho, que son los antianginosos. Bien, enfoque sobre cómo se aplica el tratamiento de farmacoterapia de la hipertensión. Vamos a hablar un poco de los mecanismos de acción y la clasificación farmacológica. Bien, mecanismos de acción, ¿sí? Producen disminución del volumen plasmático, bloqueo de los canales cardíacos del calcio, bloqueo de la actividad hormonal, bloqueo de las reacciones fisiológicas al estrés y dilatación de los vasos sanguíneos periféricos. Igual después hay una clase más específica de antihipertensivos, y esto es muy, muy general. Clasificación farmacológica, ahí tenemos los diuréticos, los bloqueantes de los canales de calcio, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ahí entraría el enalapril, ¿sí? Como el principal inhibidor de la angina de convertidora de angiotensina, antagonistas o bloqueantes adrenérgicos y vasodilatadores. Todos ellos producen disminución de la tensión arterial, por eso son antihipertensivos. El fármaco prototípico. Cuando hablamos esto, porque cuando vayamos avanzando, vamos a ir viendo lo que son el fármaco prototípico. Es un fármaco específicamente, alguno de todos los fármacos, que va a tener la mayor cantidad de funcionalidad y funciones específicas, en este caso para la hipertensión arterial, en otro caso para, no sé, un antiasmático, para distintas patologías, ¿sí? Entonces vamos a elegir de todos los fármacos que existen, vamos a elegir uno y vamos a hablar específicamente de ese fármaco, pero aplica a todo el resto. Un fármaco prototípico es un medicamento que se considera estándar de referencia para un grupo específico de fármacos. Actúa como un modelo para otros medicamentos dentro de la misma clase, estableciendo el punto de referencia para la eficacia, seguridad y mecanismo de acción. Fármaco prototípico es el modelo conocido en profundidad en el que se comparan el resto de los fármacos de la misma clase farmacológica. Conociendo el fármaco prototípico, los estudiantes, ustedes, los profesionales, todos, vamos a poder predecir qué acciones van a ocurrir, ¿sí? ¿Qué acciones, son las acciones, lo deseado, ¿sí? Y lo que no deseamos, el efecto adverso también. Ejemplo, ¿no? Administro un fármaco, un antihipertensivo, siguiendo esta línea de estos fármacos que estamos hablando, y sé que si previamente le debo haber tomado la tensión arterial. Si yo no le tomé la tensión arterial,
diciendo, bueno, se toma cada 12 horas, 8 y 20, ¿no? Entonces a las 20 horas digo, bueno, le voy a dar el fármaco, que es el antihipertensivo, yo no le tomé los signos vitales y como efecto no deseado o reacción adversa podría llegar a tener una hipotensión. Si el paciente estaba hipotenso de por sí, puede pasar, puede ocurrir, ¿sí? O siempre decían un gran error que marcaban, ¿no? Cuando hay un paciente diabético y lo encontramos desmayado o algo, ¿no? En su domicilio o en una clínica, no sería lo adecuado, pero bueno, puede ocurrir. Y decimos, tiene una hiperglucemia, podemos pensar, sin medir los parámetros o sea, sin usar el hemoglucotest, ¿no? Entonces decimos, debe tener una hiperglucemia, le damos la insulina para que le disminuya, y resulta que se desmayó porque tenía una hipoglucemia. Eso sería un efecto, una reacción adversa. También reacciones adversas pueden ser que el fármaco determinado produce cefalea intensa. Bueno, puede ocurrir que la reacción adversa esté ocurriendo con una cefalea intensa y no producto de otra cuestión, ¿sí? Bien, un ejemplo, si conocen los efectos de la fenoximetilpenicilina, los estudiantes podrán aplicar estos conocimientos a otras penicilinas. Ese es un tipo de penicilina, que es un antibiótico. Si sabemos cuáles son los efectos deseados y los efectos adversos, las contraindicaciones, vamos a poder aplicarlo a cualquier grupo dentro de lo que son las penicilinas. Ustedes pueden dar su aporte también, a lo mejor conocen algo más que quieren aportar. Profe, sí, Pueden... justo levanté la mano. Ah, perdón, porque ¿sabe cuál es el problema? Que con esta plataforma yo tengo el PowerPoint, pero no veo sus reacciones. Ah, Así bueno, que de entonces la última... próxima solamente hablo. Sí, 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 directamente, no hay problema. Genial. No, quería preguntar, entonces el fármaco prototípico es como, por así decirlo, si conoces la reacción es como sería conocer la familia, no me quedó muy claro. Si vos conoces, más allá, por ejemplo, de que todos los antihipertensivos actúan de una forma, como que sabés lo principal que es disminuir la presión, ¿no? No me quedó muy claro lo que es el fármaco prototípico. Claro, porque, por ejemplo, igual lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos con el curso, para que se entienda más. Pero igual, básicamente, si yo tengo un fármaco, ¿no? De un mismo grupo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar del enalapril y poner todos los que entran dentro de ese mismo grupo, no necesariamente antihipertensivos, ¿sí? Ese fármaco ya sé que va a producir un efecto determinado. Entonces, otro fármaco igual va a producir el mismo efecto. Entonces yo ya sé que va a producir ese efecto, pero también sé que va a producir los efectos adversos. Y sé que también va a tener las mismas contraindicaciones. El ejemplo hablaba de fenosimetilpenicilina, es una penicilina. Todo lo que termina en penicilina, ¿no? Va a producir el mismo efecto. O sea, todos van a ser antibióticos. Todos van a ser antibióticos específicos para determinada patología. Y todos van a producir el mismo efecto adverso. Si el efecto adverso de un fármaco es una bradicardia, y los que entran dentro de ese mismo grupo farmacológico también va a ser bradicardia. Por ejemplo, los diuréticos que disminuyen la presión, o Podría sea, ser, sí. yo, por ejemplo, sabiendo que un diurético produce hipotensión, entonces todos los diuréticos van a producir hipotensión, algo así. Sí, más o menos. Igual lo vamos a ir viendo más cuando no quiero sacar este power y poner otro. No, no, está Porque bien, está bien. cuando vayamos avanzando, lo van a ver más específicamente. ¿Pero por qué? Bien. Porque, no sé, ahora no recuerdo, pero por ejemplo, en una clase donde hablo de los antihipertensivos, específicamente voy a nombrar todo un grupo de antihipertensivos. Nombrar, pero voy a elegir uno que es el que va a ser el fármaco prototípico y voy a hablar específicamente de ese fármaco. Bueno, listo, ¿Se gracias, entiende profe. más así? Sí, 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 quedó claro. Porque esto es como muy general, como que se explica qué es un fármaco prototípico. La idea que es un fármaco que está comprendido dentro de un mismo grupo, donde hay un montón de otros fármacos que si bien tienen nombre distinto,
pertenecen al mismo grupo, producen los mismos efectos adversos, los mismos efectos deseados, las mismas contraindicaciones, pero vamos a elegir uno para especificarlo bien con las indicaciones, las contraindicaciones, las vías de administración, los efectos adversos. Vamos a hablar todo de ese fármaco, pero dentro de un conjunto sería solo uno. Hay un montón de otros fármacos que serían prototípicos de ese fármaco. ¿Me expliqué mejor? Sí, profe, genial, quedó claro, gracias. No, de nada. Necesito sacar un segundo el PowerPoint y ver si alguien quiere entrar, porque es probable que sí, porque sentí un sonido que era como que querían entrar. A ver, me fijo. Gente. Ah, no, están todos. Ahí hay un micrófono activado, lo voy a silenciar. Perfecto. Y casi me silenció el mío. Ya ahí vuelvo a compartir, ¿sí? Ah, y hay un mensaje también. Ah, listo. Bien, bueno, esa es la idea de fármaco prototípico. También pueden escribir en el chat y cada tanto yo igual voy mirando si se escribió algo, ¿sí? Nombres químicos, genérico y comercial de los medicamentos, ¿no? Tenemos estas tres cuestiones: nombre químico, nombre genérico y nombre comercial. Ahora vamos a ir a cada una, ¿sí? Nombre químico: un fármaco tiene un único nombre químico que en ocasiones resulta útil para deducir las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Algunos ejemplos son los antibióticos, como las fluoroquinolonas y las cefalosporinas. Otros ejemplos frecuentes son las fenotiacinas, las tiacidas y las benzodiazepinas, ¿sí? Dentro de ese nombre, después hay un montón de otros fármacos metidos dentro de cada uno de estos que nos indican que tienen las mismas propiedades. Nombre genérico: el nombre genérico es el nombre químico de un medicamento. O sea, volviendo a esto, es el mismo nombre químico, ¿sí? Este nombre es el mismo independientemente de cuántas empresas lo fabriquen. Por ejemplo, si yo digo ibuprofeno, ay no, me equivoqué, tendré que haber dicho otra cosa. Si yo digo, a ver qué otro fármaco, omeprazol, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es? ¿Genérico o, ¿El nombre genérico? o comercial? No, el comercial sería uno. Omeprazol es como el nombre genérico porque es la droga. Si yo digo paracetamol, ¿El químico? es el genérico, independientemente de la empresa que lo fabrique. Genérico es la droga, básicamente. Porque después la empresa, no sé, ahora no, por ejemplo con el ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno es el nombre genérico. Hay una empresa que lo fabrica y le llama Ibupirac. Ese Ibupirac ya es el nombre comercial, ¿sí? El genérico es básicamente la droga. Ah, el genérico es lo mismo que el químico. Claro, exactamente, sí. Y el comercial, por ejemplo, Geniol es el nombre comercial del ibuprofeno, por ejemplo. Claro. Sí, yo tengo un No se problema con parece. eso. ¿Cómo? Que hay algunos nombres que se parecen, por Sí. ejemplo, la dopamina y dobutamina. O sea, Claro, tienen como que el final que se parecen. El de morfina, hidromorfona. claro. Sí, 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 eso es verdad. Acá, por ejemplo, estoy viendo uno, raquiferol, que es el colecalciferol, que al fin y al cabo es vitamina, ¿sí? Entonces, ahí está, raquiferol es el nombre comercial que hizo Roche, pero ese ya es el nombre comercial. El genérico sería colecalciferol. Ese es un nombre más complejo, pero siempre vamos con lo básico. Ibuprofeno, ibupirac.
Y, después, por ejemplo, tenemos aspirina, ¿no? Es un nombre comercial. Y el nombre genérico, ácido acetil salicílico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, y acá el nombre comercial, explicándolo un poco más, lo asigna el laboratorio que lo comercializa y suele preferirse que sea corto y fácil de recordar. El nombre comercial se conoce también como nombre registrado o patentado, por eso va la R, ¿no? Con el circulito de marca registrada. Siempre me acuerdo cuando estudiaba la parte de farmacología, cuando estudiaba enfermería, siempre los profesores decían, no, o esa profesora o ese profesor decía, no hay que estudiarse el nombre, el nombre comercial, hay que saber la droga. Bueno, eso después un poco se contradijo cuando trabajé en una institución privada donde el pedido tenía que hacerse a través del nombre comercial. Entonces uno cargaba en la computadora por el nombre comercial. Era una normativa de ahí, no tanto la droga. Y yo siempre supe más la droga. Porque hay muchos nombres comerciales. Me acuerdo en ese tiempo era la ranitidina, ¿no? Que es la droga en sí. O nombre genérico, mejor dicho. Y lo pedíamos como Fendivina. No sé si seguirá existiendo, esto hace muchos años atrás. Bien, nombres comerciales habituales. Y acá un poco tenemos algunos nombres comerciales habituales. Ácido acetil salicílico. Esto sería más bien el nombre genérico, ¿no? Ácido acetil salicílico, como aspirina, ¿no? Por ejemplo. Difenilhidramina y el ibuprofeno. Diferencias entre las especialidades farmacéuticas originales y sus equivalentes genéricos. Claro, porque ahí está esa cuestión, ¿no? De cómo se hace el fármaco. Vieron que siempre dicen el genérico, hay esta ley de prescripción de medicamentos que tiene que colocarse el nombre genérico y no el nombre comercial, porque si el médico indica con el nombre comercial, está favoreciendo que las personas, que los pacientes, compren determinado medicamento que muchas veces es más caro y a veces no condice con la economía de las personas, ¿sí? Y a veces también se dice que eso favorece a que el laboratorio en cuestión otorgue algunos beneficios, algunos premios al profesional médico que prescribe. ¿Alguna vez escucharon esto que estoy diciendo? Sí, profe, yo sabía que era medio así. O sea, que Sí, profe. sale un medicamento que es nuevo, como para decir algo, suele ir en varios médicos de distintos lugares, suelen indicar muchas veces sin saber el efecto verdadero que tiene, si va a funcionar o no. Y es solamente por eso, porque le dan beneficios. Claro, pero hasta viajes y todo he escuchado. Me lo han dicho bien así directo. Por el laboratorio. Porque los laboratorios manejan mucho dinero también. O sea, no decimos ni que es bueno ni que es malo, pero sí es una realidad. Ahora cambió Sí, con esa ley. Lo que sería genérico también dicen que es, a ver si es así como yo entendí cuando nos explicaron, que a veces le falta, al mismo medicamento le falta algo. Por ejemplo, yo hablo de una crema, ¿no? Que es más común. Una Vitacortil tiene como tres medicamentos que sería para los hongos, es curativo, bueno, así. Y en otros que tienen otros nombres, que son más económicos, siempre le falta un químico, como quien dice. Yo tenía entendido así la diferencia que había también. Claro, esos son lo que llamamos excipientes.
Esos excipientes permiten mayor conservación, algunos efectos como mayores, ¿sí? Por eso muchas veces hay gente que no le produce el mismo efecto un medicamento genérico que uno de un laboratorio específico. Y Claro, eso se eso es lo que... nota y es real, ¿eh? No es algo que estamos inventándolo ahora, es real. ¿Pero por qué? Sí, sí. Porque estos excipientes favorecen el desarrollo de un mayor efecto, ¿sí? Sí. Hay personas que toman, no sé, los sartán, ¿no? De determinado laboratorio, y no les disminuye la tensión arterial, o les disminuye de más, o se mantienen hipertensos siempre, cambian al laboratorio determinado y ahí se modifica, y sí tienen un tratamiento adecuado. La mayoría de las veces suceden con los medicamentos que otorgan los hospitales, que son genéricos la mayoría de las veces. Claro, ahí hay una cuestión que a veces, esto es interesante, justo que lo trajo a colación, porque bueno, hay una cuestión que los laboratorios muchas veces hacen donación de determinados medicamentos, van los visitadores médicos, se acercan y regalan, hay un truco de ese regalan, no sé si lo puedo decir acá, lo voy a decir, pero bueno, el truco es el siguiente, les dan a los médicos fármacos para que ellos puedan recetar, indicar y darlo en el hospital, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el truco de todo eso? La lógica, ¿no? Del laboratorio, no dan medicamentos que puedan durar un montón de tiempo, dan medicamentos que están a un mes de vencer. Yo creería que el profesional médico no le va a dar un medicamento vencido a una persona. Eso no lo digo, no lo afirmo ni nada. Pero sí son medicamentos que están como a un mes de vencer. Ese a un mes de vencer. ¿Cómo? Y aparte para que los reconozcan visualmente, trabajan con la memoria visual de las personas. Entonces vos te dan una cajita con un cierto color, con una cierta letra, el paciente cliente va a ir a la farmacia a pedir el color azul, la cajita que tiene la letra tal, el logo tal. Es otro truco que tienen. Claro, tal cual, tal cual. Y tiene que ser comprimido azul, verde, violeta, blanco, con la ranura. Todo eso juega como una cuestión para que las personas después quieran comprar ese medicamento. Pero bueno, volviendo al punto de no me produce el efecto deseado, bueno, no vaya a ser que en ese un mes para vencer termina siendo que se venció. Entonces, al estar vencido ya dudamos de la efectividad del fármaco, del Claro, efecto pero que es que puede yo producir. de esos no me refería. O sea, yo sé que las salitas y sería la farmacia que hay en el mismo hospital suelen dar genérico, no dan, o sea, obvio que no van a dar de marca, pero dicen que a veces hace efecto, a veces no. Yo tengo un vecino que toma un anticonvulsivo y él tiene que tener una marca exclusiva, igual genérica, pero la dan en un lado y en otro no. Y a él le dieron en otro lado, no recuerdo ahora qué marca porque es el nombre, y no le hacía efecto. Tenía que estar buscando el nene, o sea, la mamá de este nene buscando el que le habían dado el primero, o si no seguía con las convulsiones. Y bueno, y así sucesivamente con algunos. A unos pacientes sí le da efectos y a otros no, porque falta siempre algo o tiene algo de más y no tiene lo otro. Sí, no sé si me expresé bien. Sí, sí, sí. Sí, esos son los excipientes. Pero bueno, eso Profe, no lo... Sí, acá no me quedó muy claro entonces, porque la compañera que habló recién se refirió a genéricos, medicamentos genéricos. sí. Y recién nosotros hablamos de esos medicamentos, pero no me quedó muy claro ella es acá, Alejandra creo, ¿no? Sí, Se Alejandro. refiere a genérico, ¿te referís a genérico como al mismo? No entendí bien a qué te referís con genérico. Sería un medicamento X
que tiene, para el laboratorio, tiene el mismo efecto, pero a veces la droga es menos. Para completar lo que sería, vamos a poner así para que explicar sin dar nombre. 3 drogas tiene el medicamento y para ser genérico, o sea, más económico, ¿no? Le ponen 2, porque la tercera que falta de ese medicamento, ellos creen, de que no va a tener efecto. O sea, Claro. si falta, no va a haber efecto, de que no va a dar, no va a tener, no sé cómo explicarme bien, no va a modificar, ahí está, no va a modificar el efecto, pero sí, a unas personas sí le modifican y a otras no. Ese es lo que yo atinaba a decirle al profe. Bien, y entonces, ese no, ¿es lo mismo a genérico lo que vimos recién? No exactamente lo mismo. Está un poco confundido el concepto, pero no está mal del todo. En realidad, Ok. el genérico es la droga, no sé, Como ibuprofeno. para Vamos a decir. entender, digo, ¿no? Claro, sí. Vamos a decir algo simple. El genérico es la droga, ibuprofeno. Después está el excipiente, que es lo que le agregan para que tenga, no sé, un mejor sabor, mayor duración en cuanto al tiempo. La droga siempre va a estar. Eso es el genérico. Ese tiene que estar sí o sí, porque si no está eso, ya es otro medicamento. El tema es que el excipiente a veces le produce un mayor efecto. El efecto de sinergismo se llama. ¿Saben lo que es el sinergismo? Sí, ahí entendí un poco más. Perfecto. ¿Ahí se entendió, Alejandra, también? Sí, profe, sí, entendí. Perfecto, buenísimo. Entonces, dependiendo de los excipientes, los medicamentos causan un efecto u otro. Pueden ser la misma droga, pero dependiendo de los excipientes que le ponga cada laboratorio, va a producir el efecto deseado o no, digamos. Que es lo que Tal le cual. pasaba a la compañera, la situación que contó, que no le producía el efecto deseado porque tal vez no tenía los excipientes adecuados ese medicamento, más allá de que sea el mismo nombre. Perfecto, sí. La droga esa tiene que ser sí o sí, porque si no hablamos de otro medicamento ya. Que la droga es el genérico. Bien, quedó claro, gracias. No, de nada. Y cuando el médico receta, tiene que recetar con el genérico. Perfecto. Bueno, vuelvo a colocar el PowerPoint, saqué el PowerPoint y nos pusimos así porque cuando se arma el debate o la charla, está bueno que estar así, no que esté el PowerPoint. Comparto, ¿sí? Tengo que sacar la cámara. Bien, diferencias entre las especialidades farmacéuticas originales y sus equivalentes genéricos. Bien, especialidades farmacéuticas son medicamentos desarrollados y comercializados por laboratorios farmacéuticos que han invertido en investigación, desarrollo y cuentan con patentes que le otorgan exclusividad durante un tiempo determinado. Esas son las especialidades farmacéuticas. El equivalente genérico, los genéricos son copias de los medicamentos originales producidos por otros laboratorios, una vez que la patente ha expirado. Esa patente dura un tiempito, ¿sí? Un tiempo, no sé cuántos años, no sé si después lo menciono, pero duran muchos años. Después pueden copiarlos. Cuando esa patente expira, otros laboratorios pueden copiarlos, pero no van a tener las mismas propiedades, no va a ser igual. Pasa esto de los excipientes, que es como un agregado. Es como el secreto de la Coca-Cola. ¿Quién pudo imitar la Coca-Cola exactamente? Hay un montón de bebidas cola, pero ninguna Coca-Cola, ¿sí? Más allá de que a uno le guste una, le guste otra. Bueno, más o menos pasa lo mismo con los fármacos, en cuanto a especialidad farmacéutica y equivalente genérico. Bien, el equivalente genérico, ¿no? Pueden diferir en aspectos como la formulación, el tamaño, la forma de las tabletas y los excipientes. Gasto en promoción y publicidad. La industria farmacéutica invierte grandes sumas en promoción y publicidad para dar a conocer sus productos a los profesionales de salud y al público en general. Estas campañas pueden incluir la distribución de muestras gratis, la organización de congresos y simposios
la publicación de artículos científicos patrocinados y la publicidad en medios de comunicación. Parte de esa propaganda es lo que decimos cuando estamos hablando de que, bueno, va el visitador médico y le lleva al médico determinado fármaco y se lo da para que lo entregue de manera gratuita, ¿sí? Incluso tiene la leyenda muestra gratis, prohibida su comercialización. Bueno, es todo, más que un gasto, acá dice la palabra gasto, en realidad es inversión. Ellos están invirtiendo en su producto. Es propaganda, y la propaganda muchas veces se paga. ¿Cuál es el pago? Es el dar muestras gratis para que los profesionales médicos puedan distribuirlo. Si bien estas estrategias pueden ser útiles para difundir información sobre nuevos medicamentos y tratamientos, también existe la preocupación de que puedan influir en las decisiones de los médicos y pacientes. De esta forma contribuir a la sobreprescripción de fármacos. Entonces, en lugar de indicar un fármaco determinado que es genérico, terminan indicando un fármaco, pero ya más bien comercial, ¿sí? Con un nombre comercial que tiene determinadas características, que de esa forma favorecen al laboratorio, que es quien lo comercializa. Biodisponibilidad. Esto es importante, ¿no? Ya es un concepto bien de lo que es la farmacología, ¿sí? Bueno, la biodisponibilidad es la capacidad fisiológica del fármaco para llegar a las células diana, es decir, al órgano receptor que necesita el tratamiento o necesita que se produzca el efecto que uno busca, ¿no? Al administrar determinado fármaco. Y de esa forma va a producir su efecto. Esta puede verse afectada por los excipientes o por la presión que se someten los componentes del comprimido. Pasa, ¿no? ¿Vieron esos comprimidos que tienen cubierta entérica? Tienen que llegar, o las cápsulas, ¿no? Como por ejemplo la del omeprazol, que tienen esa cubierta entérica o son cápsula por alguna situación en especial. ¿Para qué? Para que no se absorba a nivel, en la primera parte del tubo digestivo, por ejemplo, para que lleguen al intestino, ¿no? ¿Alguien activó el micrófono? ¿Querían decir algo? ¿Qué pasa cuando en vez de tomar ese comprimido y que vaya por la vía natural, que sería el aparato digestivo, no lo pueda tragar la persona y se lo trituran, lo mezclan en el yogurcito, o lo muerde la persona y lo traga con líquido porque no lo puede deglutir adecuadamente? Ahí estamos un poco rompiendo con esa biodisponibilidad, con esa posibilidad de que llegue y se absorba en determinado lugar. Se va a absorber antes, porque si yo lo muerdo, ya se empieza a absorber en la boca. Después pasa por el esófago. Entonces se va a absorber en otra porción del aparato digestivo. ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Las células dianas son diferentes, o sea, es la célula a la que se une el fármaco, pero va dependiendo según qué fármaco. Claro. Por ejemplo, si uso un fármaco para el sistema respiratorio, inhalador, bueno, es un inhalador, entonces se va a absorber en los receptores beta adrenérgicos de la musculatura lisa del bronquio, ¿sí? Hay algunos receptores beta adrenérgicos también en el músculo cardíaco, ¿sí? Pero bueno, algo de eso que se absorbe a nivel respiratorio también se va a absorber a nivel cardíaco. Menos cantidad, porque es principalmente va a las vías respiratorias. Pero a nivel cardíaco también se va a producir un efecto, que va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso a los niños, cuando se los nebuliza, si bien el efecto deseado es la broncodilatación, también encontramos que le aumenta la frecuencia cardíaca. Pero la célula diana es el órgano principal donde queremos que se produzca el efecto. Ese sería básicamente lo que usted pregunta. Ah, ok. Bien, cualquier factor que afecte la absorción del fármaco a su
o a su distribución a las células diana puede influir en la acción del fármaco. La medición del tiempo que un fármaco necesita para producir su efecto otorga a los farmacéuticos una aproximación de la biodisponibilidad. Básicamente la biodisponibilidad es el tiempo que un fármaco va a producir efecto en un órgano determinado. Cuánto tiempo va a estar disponible, ¿no?, en el sistema circulatorio para hacer efecto. Imaginemos que empezamos a tomar un fármaco determinado, ¿no?, para una situación X, no importa cuál, y para que empiece a hacer efecto, tiene que tener un nivel en sangre de ese fármaco. Si yo no tengo ese nivel adecuado, no va a hacer efecto, o el efecto va a ser menor. En la medida que lo voy tomando con regularidad, como el caso de un antibiótico, va a mantener niveles estables en sangre, y eso es lo que va a producir el efecto deseado. Si yo no tomo una dosis porque me olvidé, porque no estaba, o por lo que sea, no llego a cumplir el efecto deseado, porque los niveles en sangre de ese fármaco no van a ser los adecuados. Lo voy a excretar. Al faltar una dosis y yo lo excreto por la vía urinaria, por ejemplo, por vía urinaria, voy a tener menor dosis de ese fármaco en sangre. Por lo tanto, el efecto va a ser menor. ¿Me expliqué bien o expliqué de más y los confundí? No, está bien. No, está bien, está bien. Bueno, sí, porque a veces pasa que sobreexplicar termina confundiendo. Bien, importancia de conocer la biodisponibilidad. Un segundito, quiero hacer... Quería agrandarlo un poco. Ahí está. Importancia de conocer la biodisponibilidad. Si un paciente sufre un shock circulatorio y el fármaco genérico tarda 5 minutos más en producir su efecto, esto es sin duda significativo. Ahí tendríamos que rever qué es shock circulatorio. Yo no voy a hablar de ese tema, muchos de ustedes ya lo deben saber. Bien. Bien, entonces volvemos a repetir. Si un paciente sufre un shock circulatorio y el fármaco genérico tarda 5 minutos más en producir su efecto, esto es sin duda significativo. Sin embargo, si un medicamento genérico para aliviar el dolor de artrosis tarda 45 minutos en actuar, en comparación con la especialidad farmacéutica original que necesita 40 minutos, no va a haber importancia en esa situación. Sobre qué fármaco se va a prescribir. ¿Se entiende este punto? Dejo de compartir. Sí, sí. Sí, predomina la emergencia, sí. Bien, perfecto. Claro, un fármaco que, no sé, que es un dolor, 5 minutos, no va a hacer la diferencia entre un genérico y uno de especialidad médica. En cambio, sí, especialidad farmacéutica, perdón. En cambio, sí, tiene que ver con una situación de urgencia y emergencia donde corre riesgo la vida de la persona, bueno, ahí sí va a ser importante valorar, sí, la especialidad farmacéutica. Ahí pasa algo, igual el laboratorio ese no me paga, pero bueno, sí vale la pena decirlo, y en pediatría pasaba mucho con el salbutamol. Paciente pediátrico, venía con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué se le hacía? Se le hacían administración de corticoides, vía endovenosa, corticoide, ¿no? Hidrocortisona específicamente, nebulizaciones con salbutamol. Ya cuando el paciente venía más complicado de la cuenta, se utilizaba una marca comercial de salbutamol. Ustedes la deben conocer, Ventolin, ¿sí? Se utilizaba esa marca comercial porque el efecto era más rápido también, más estable y se mantenía más en el tiempo. Y muchas veces salía de la crisis gracias a la administración de esa medicación específicamente. Bueno, ahí vuelvo a compartir el PowerPoint. Bien. Perfecto. A ver si puedo agrandar. Si agrando ahí, pongo la pantalla completa, ¿lo ven? Sí. Perfecto.
Bárbaro, listo. Cuando pase al otro PowerPoint me dicen si ven que no avanza, porque ese era un problema que tuve el año pasado con esto. Fármacos regulados y su clasificación. Algunos fármacos tienen un elevado potencial adictivo o es frecuente su abuso. La adicción hace referencia a un sentimiento abrumador que lleva a un individuo al empleo repetido de un fármaco. La dependencia es un término relacionado, definido a menudo como la necesidad física o psicológica de una sustancia. Por eso, bueno, estos fármacos ya se deben regular, ¿no?, en cuanto a su utilización, para que no se produzca una dependencia de los mismos. Esta definición también es importante. Síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que ocurren cuando una persona deja de consumir una sustancia adictiva o deja de tomar un medicamento al que se ha vuelto dependiente. Estos síntomas pueden variar en intensidad y duración, dependiendo de la sustancia o medicamento. Bien, clasificación de los fármacos. Bueno, esto es de Estados Unidos, la bibliografía esta de Estados Unidos, pero bueno, es un poco la clasificación de los fármacos, ¿sí? En cuanto a esta cuestión de la dependencia, ¿no?, al potencial de dependencia. Por ejemplo, tenemos 5 grupos. El grupo 1 va de máximo al grupo 5 de mínimo. Después hablamos de la dependencia física. Por ejemplo, el grupo 1 alta, el grupo 2 alta, grupo 3 moderada, el grupo 4 baja y el grupo 5 mínima. Y en esta columna que no se llega a ver justo los fármacos de abajo, tendría que dejar de compartir para que se vea. Igual después lo van a ver en el PowerPoint. Pero fíjense en los de máxima dependencia, que es alta dependencia física y fisiológica, ¿sí? Está la heroína, dietilamida de ácido lisérgico, LSD, ¿no?, más conocida, ahí el nombre ese no lo teníamos tan escuchado, pero sí el LSD, la marihuana y la metacoalona. Es uso terapéutico limitado o nulo, pero sí tiene dependencia física y fisiológica alta. Después el grupo 2, ahí aparece ya como algo que se ve mucho más a nivel de uso terapéutico, ¿no? Es la morfina. Acuérdense que tenemos mucho acceso a la morfina en el ámbito de salud, ¿sí? La fenciclidina, PSP, más conocida como PSP, es como que ahí suena más, la cocaína, la metadona, la metanfetamina, ¿sí? Uso terapéutico es con receta, algunos ya no se usan. Pero es alta la dependencia física y fisiológica, ¿sí? Potencial adictivo ¿Cuál es el alto. que ya no se usa? Y, por ejemplo, a ver, yo como uso terapéutico, la cocaína. Yo nunca lo vi que se use. Salvo, vieron que mascan la hoja de coca para cuando están con mucha altura, para evitar la sintomatología que se produce. No No, me yo suena pensé tan... que eso era como lo tenían de base, alguna, como es la droga en sí ya, si es que Claro. tenía de base la cocaína o así. No, claro. Que yo sepa, no. Pero, por ejemplo, la fenciclidina, jamás la usé. No sé si tiene uso terapéutico, creería La que no. metadona puede ser La también. metadona sí, la morfina sí. Sí, Esa sí. metadona sí, nunca vi. Sí, sí. Pero la morfina, o sea, la metadona es para oncológicos, todo también, o Claro, para el cirugías dolor. de Sí, sí, caderas o columnas, creo que se usa eso. sí, sí. Después, bueno, tenemos el grupo 3, ya potencial adictivo moderado, la dependencia física moderada. Acá cambia un poquito, dependencia física moderada, pero la dependencia fisiológica es alta. Anabolizantes esteroides, la codeína, la hidrocodona con ácido acetilsalicílico o paracetamol y algunos barbitúricos. Uso terapéutico es con receta. Todos son con receta, ¿no? Después ya tenemos el grupo 4, ya empezamos ahí, ya baja, ¿no? Potencial adictivo bajo, dependencia física baja, dependencia fisiológica baja, dextropropoxifeno,
el diazepam y el alprazolam. Dependencia baja. Esto nombro los más conocidos, ¿no? Uso terapéutico también con receta. Y este no lo llego a ver, pero voy a tener que... Ahí está. Dejé de compartir para verlo y explicarlo, porque no lo llegaba a leer yo. Que es el grupo de abajo de todo, que es el grupo 5, potencial adictivo mínimo, dependencia física mínima y dependencia fisiológica mínima. Y ahí tenemos los antitusígenos con codeína. Supuestamente es de venta libre, yo este no lo desconozco, nunca lo he comprado, nunca lo he usado tampoco, ¿sí? Pero refiere que es uso terapéutico sin receta, eso habría que chequearlo, ¿sí? Esperen que vuelvo a compartir porque tuve que sacar para poder ver la parte de abajo. Vuelvo a poner en grande, que se vea mejor. Ahí está. Sustancia regulada. Una sustancia regulada es cualquier sustancia que esté sujeta a regulaciones y normas específicas por parte de las autoridades gubernamentales o agencias reguladoras. ¿Qué sirve para qué esto de regular cualquier fármaco? Es para el tema de seguridad ambiental y salud pública, ¿sí? Es como que observan el medicamento, si es adecuado, si se puede usar, si no es perjudicial para la salud, tanto de la población como para el medio ambiente. También regula muchas veces cómo se debe descartar determinado fármaco. Los fármacos no es que se vencen y ya los tiro a la basura común. No, tienen una forma de descarte, por lo menos en el ámbito hospitalario, que se debe cumplir, ¿sí? Ese era uno de los puntos. A ver, un segundito. Dejo de compartir. Un segundo, ¿sí? Este era uno de los puntos también que hacía mención hoy cuando decíamos que los laboratorios muchas veces donaban determinado medicamento a los hospitales o a las clínicas o lugares para que hagan, que puedan dar esos medicamentos a las personas que los necesitan. Uno diría, viéndolo así desde afuera, es, uy, qué altruistas que son los laboratorios, qué bueno, qué menos mal, qué... Pero muchas veces esos medicamentos están en una etapa ya casi a 1 mes, 2, 3 meses de que puedan llegar a vencerse, ¿sí? Entonces, de esa forma, el laboratorio se ahorra el descarte de esos medicamentos, porque no vale 2 pesos o no vale poco dinero descartar esos medicamentos, porque tienen que llevarlo gente especializada, un grupo especializado, ¿sí? Entonces, es una forma de no hacerse cargo del descarte de los medicamentos. A las personas, a nosotros, nos sirven a veces que nos den algún medicamento, pero sí tenemos que prestar atención en esto de la fecha de vencimiento, no agarrar un medicamento que esté vencido, que va a ser contraproducente para nuestra salud. E incluso si se nos vence a nosotros en nuestras casas, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un descarte adecuado, como corresponde, con una empresa que se ocupa de eso? No, lo tiramos a la basura, normal, una bolsa negra y se fue allá afuera. Entonces, eso va a ser contraproducente en cuanto a lo que es la salud medioambiental, que después juega en contra de nuestra también, de la salud de las personas. Pero bueno, eso como para tener en cuenta, que no es tampoco tanto altruismo de los grandes laboratorios. Espero no haberme ganado varios enemigos, no creo que los laboratorios vean mis videos. Pero bueno, era la idea como para que les quede a ustedes eso en la mente también. Estas cosas son cuestiones que yo mismo voy aprendiendo estando en el ámbito hospitalario. Uno, quizás en la función de enfermero asistencial, a veces uno no lo ve, no lo sabe, pero ya entrando en otra dinámica de lo que es la salud pública, nos vamos enterando de algunas situaciones como lo que les acabo de nombrar, que es oro en polvo prácticamente. Bien, sustancia regulada. Las sustancias reguladas pueden incluir medicamentos y productos farmacéuticos
productos químicos y sustancias peligrosas, alimentos y bebidas, productos cosméticos y de cuidado personal, sustancias controladas y narcóticos, productos biológicos y biotecnológicos, sustancias radioactivas y nucleares. O sea, todas esas sustancias tienen que estar reguladas, ¿sí? A ver, bien. Los fármacos pueden organizarse teniendo en cuenta su clasificación terapéutica o su clasificación farmacológica. Los fármacos tienen nombres químicos, genéricos y comerciales. Esto ya lo habíamos dicho igualmente, ¿sí? Un fármaco tiene únicamente un nombre químico o genérico, pero puede tener múltiples nombres comerciales. Y si en base a cada laboratorio que lo fabrica, va a haber distintos nombres comerciales, ¿sí? Un segundito, ¿eh? Ya estoy, perdón. Bueno, conceptos claves. Los fármacos, esto ya lo había dicho. Ah, sí, los fármacos genéricos son más económicos que los de especialidades. Por eso está la ley que se pide que el profesional médico debe recetar con nombre genérico, ¿sí? No con el comercial. Pero también por una cuestión económica para que las personas puedan tener mayor posibilidades de alcanzar, de comprar un medicamento genérico que uno de especialidad farmacéutica. Sí. Entonces estamos viendo dos conceptos de genérico. Por un lado, porque si no me confundo, por un lado estamos diciendo que genérico es lo mismo que el nombre químico del fármaco, y por otro lado estamos diciendo que genérico es un fármaco tal vez menos excipiente, pero que resulta más barato, o no, o estoy entendiendo mal capaz. No, genérico y químico es prácticamente lo mismo. Claro, Después claro, pero no es lo mismo que genérico, que el genérico que dijo recién. Sí, es lo mismo. Entonces, ok. El que cambia es el de especialidad, que es el comercial, el que da el laboratorio. Ese cambia. Cambia, pero porque en realidad es la misma droga, pero le agregan otros componentes que le da mayor durabilidad, mayor efecto. Y por eso la gente a veces eligen comprar uno de especialidad o nombre comercial que un genérico. Tipo, no me recetes el genérico, recetame el de especialidad de la marca tanto, yo voy a tomar ese porque a mí me hace mayor efecto. Bien. No sé si lo vieron eso, si lo vivieron, si tienen un familiar, si lo vieron en su práctica habitual. En mi caso particular, yo soy asmático de toda la vida y había un tiempo que sí, no, Ventolin. Yo compraba Ventolin. Después fui como dándome cuenta que era en mi persona era como una cuestión psicológica. Eso del Ventolin o Salbutral. Salbutral es la otra marca comercial que es de salbutamol. Pero se notaba la diferencia, se veía esa diferencia. Incluso eso es medicación de rescate, en medicación de tratamiento también se nota la diferencia. ¿Llegamos al punto, Karen, o más o menos? Sí, llegamos. Bárbaro. Igual hay cuestiones que a veces quizás en el momento o no las pueda explicar o no las sepa, pero las investigamos y las traemos o al grupo de WhatsApp o al mismo Classroom, ¿sí? Genial, gracias. ¿No? Por favor. Ahí vuelvo a compartir. Quizás esta clase hoy se está haciendo un poquito más largo de la cuenta, pero no, en tiempo estamos bien, porque empezamos después de las 17, así que quizás es pesada porque tiene muchos conceptos que después vamos a ir utilizando. Estos conceptos sirven para las clases sucesivas, ¿sí? Ya cuando nos metamos en temas específicos de fármacos específicos. Bien, clasificación terapéutica. Esta clasificación se basa en el uso clínico del fármaco, es decir, para qué enfermedad o condición se utiliza. Agrupa los medicamentos según el efecto terapéutico que producen en el organismo, independientemente de su mecanismo de acción.
estamos en el Power 26, háganme acordar, porque quiero retroceder. Acá, clasificación terapéutica. Fíjense, justamente, es muy parecido a este punto. Clasificación terapéutica, no es muy parecido, es anticoagulantes, hipolipemiantes, antihipertensivos, antiarrítmicos, antianginosos. ¿Sí? Volvemos al 26. Perfecto. Clasificación terapéutica. Voy a ampliarlo para que se vea un poquito mejor. Tenemos acá antibióticos, antihipertensivos, analgésicos. Bueno, estos tres, dice acá. Los antibióticos combaten las infecciones bacterianas, incluye fármacos con mecanismos de acción muy diferentes. Hay algunos que producen inhibición de la síntesis de la pared celular, inhibición de la síntesis proteica y otros, ¿no? Acuérdense en que hay antibióticos que destruyen directamente a las bacterias, ¿sí? Hay otros que las inhiben, ¿sí? Y ahí es donde aparece un poco la diferencia, ¿sí? En cuanto a la clasificación de los antibióticos. Pero bueno, todos comparten el objetivo terapéutico, que es eliminar a las bacterias, o eliminar o disminuir su reproducción. Después tenemos antihipertensivos, reducen la presión arterial. Aquí también encontramos diferentes mecanismos de acción, como los bloqueadores beta, los inhibidores de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, el típico o el más conocido que es el enalapril, los diuréticos y otros más. Todos comparten un único objetivo terapéutico, que es controlar la presión arterial. Después tenemos los analgésicos, que alivian el dolor, incluyen fármacos como paracetamol, ibuprofeno, opioides, cada uno con un mecanismo de acción diferente, pero con el mismo objetivo terapéutico, que es disminuir el dolor del paciente. Un segundito. Hacemos 5 minutitos o menos de pausa para ir al baño, calentarse su tecito, su mate, lo que ustedes deseen, y volvemos, ¿sí? Son y 16, 17, 18, 19 y 20, volvemos, 4 minutos. ¿Les Bueno, parece? entonces, sí, gracias. Así van al baño, bueno, todo lo que quieran hacer. Ahí estamos entonces. De nada.
Bueno, gente, cuando estén listos, me dicen y continuamos ya con la parte final. Estamos por acá, profe. Bueno, ahí vuelvo a compartir, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Clasificación, bueno, ventajas de la clasificación terapéutica. La ventaja de esta clasificación es su práctica clínica. Los médicos lo utilizan para seleccionar el medicamento adecuado para tratar una enfermedad específica. Sin embargo, no proporciona información sobre cómo el fármaco produce su efecto. Bien, clasificación farmacológica. Esta clasificación se basa en el mecanismo de acción del fármaco, es decir, cómo interactúa con el organismo a nivel molecular para producir su efecto. Agrupa los medicamentos según su sitio de acción, su receptor o su blanco molecular y el tipo de efecto que producen a ese nivel. Bueno, ejemplos: inhibidores de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, actúan bloqueando la enzima convertidora de angiotensina, lo que reduce la producción de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Todos los inhibidores de la ECA comparten este mecanismo de acción, aunque pueden tener diferentes estructuras químicas. Los bloqueadores beta-adrenérgicos bloquean los receptores beta-adrenérgicos, reduciendo la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón. Todos los bloqueadores beta comparten este mecanismo, aunque pueden tener diferentes selectividades por los subtipos de receptores beta. Antagonistas de los receptores H2 bloquean los receptores H2 de la histamina, reduciendo la secreción de ácido gástrico. Todos los antagonistas de los receptores H2 comparten el mismo mecanismo, con diferente estructura química. Bien, clasificación farmacológica, ventajas. La ventaja de esta clasificación es que proporciona información sobre el modo de acción del fármaco, lo que permite comprender mejor su efecto. Sin embargo, no indica directamente el uso clínico del fármaco. Regulación, bueno, esto de la regulación de las sustancias psicoactivas, en Argentina, los fármacos con potencial adictivo están regulados por la ley 23.737, que es ley de estupefacientes, y se clasifican en listas equivalentes a los, bueno, en Estados Unidos, no sé pronunciar eso en inglés, es Judels, alguno que hable inglés. La ley 23.737 y las listas. Control estricto. La ley 23.737 establece un sistema de control estricto sobre la producción, comercialización y uso de estupefacientes y psicofármacos, con el objetivo de prevenir el abuso y la adicción. ¿Vieron eso que tienen que haber triple receta? Tiene que estar prescripta, no puedo ir yo a comprarlo libremente tampoco en una farmacia, ¿sí? Es un profesional específico también el que lo tiene que indicar, no cualquier profesional. Clasificación en listas. Las sustancias se clasifican en diferentes listas, según su potencial adictivo y su uso médico. Bien, lista 1 incluye sustancias con mayor potencial adictivo y sin uso médico reconocido. Estas sustancias están sometidas al control más estricto. Después la lista 2 a la 5, las sustancias de la lista 2 a la 5 tienen un menor potencial adictivo y pueden tener uso médico, pero con diferentes niveles de control. La lista 2 incluye sustancias con alto potencial adictivo y el uso médico limitado, mientras que la lista 5 incluye sustancias con menor potencial adictivo. O sea, la 1 es el de mayor potencial adictivo, la 2 también, y después se va reduciendo en la medida que va avanzando, hasta llegar a la 5, que es la que menos potencial adictivo tiene. Ejemplo de sustancias en Argentina. Lista 1, esto volviendo a las listas de, ¿no?, el uso de los psicofármacos, que pueden tener potencial adictivo. Lista 1, heroína, cocaína, LSD. ¿Se acuerdan que no tenía también prescripción médica demostrada? La lista 2, morfina, metadona, anfetaminas.
La lista 3, barbitúricos, benzodiazepinas. Igual después no se preocupen porque después a lo largo de las clases vamos a ver algunas de estas cuestiones muy específicas, ¿sí? Ahora más que nada lo nombramos porque es una clase general de farmacología. Después vamos a ir a lo específico en la medida que vaya avanzando el curso. Lista 3, barbitúricos, benzodiazepinas. Lista 4, tramadol, codeína. Y la lista 5, preparados con codeína para uso médico. A ver, quiero ver. Ah, ya estamos casi terminando. Sí. Pero bueno, preguntas de pensamiento crítico, ¿no? Un poco para que después lo piensen ustedes, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre las clasificaciones terapéuticas y farmacológicas? Esto para que después lo piensen ustedes, ¿sí? Hoy no, o sea, después yo les voy a pasar el PowerPoint, lo pueden pensar, lo trabajan en forma individual y después lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Compartan la pregunta y la respuesta. Y entonces ahí lo empezamos a debatir entre todos. ¿Puede ser que lo trabajemos así? Sí, profe. Bárbaro. Bien. Sí, sí. Bien, identifique la siguiente clasificación como terapéutica o farmacológica. Bloqueante beta-adrenérgico, anticonceptivo oral, laxante, antagonista del ácido fólico y antianginoso. Y después otra pregunta de pensamiento crítico. Un farmacéutico decide sustituir una especialidad farmacéutica original prescripta por el médico por su equivalente genérico. ¿Qué ventajas supone esta sustitución para el paciente? ¿Qué desventajas podría acarrear? Así que, y hasta ahí terminó. Muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido esta última parte. Solo decirles que bueno, que eso después ustedes traten de compartirlo, o sea, comparten la pregunta, copian la pregunta, la ponen en el WhatsApp y ponen su respuesta, para que podamos debatir un poco entre todos a ver qué sale, ¿sí? Cada uno va a dar su punto de vista. Así que bueno. Hasta acá la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado, por haber participado, por acompañarme. Es un camino largo, un camino que nos va a durar 5 meses y vamos a ir trabajando mucho. Así que voy a dejar de grabar un segundito.